Vamos a tratar de contestar tres preguntas básicas. Primero, ¿qué es un discípulo? ¿Qué es un discípulo? Bíblicamente, ¿qué es un discípulo? Luego, segunda pregunta, ¿cómo se hace un discípulo? O sea, ¿qué es lo que una persona hace que lo convierte de una persona común y corriente a un discípulo? En este caso, pues estamos hablando, claro, que de discípulos de Jesús. Y tercero, ¿qué es el discipulado? Entonces, la primera pregunta, ¿qué es un discípulo? ¿Verdad? Ahora, es interesante que aunque usamos mucho la palabra discipulado como, no sé, como ministerio de discipulado, en la Biblia no aparece esta palabra. No aparece así como ministerio de discipulado, ¿verdad? Como si aparece, por ejemplo, ministerio de la palabra, que es la predicación, la exposición de la Biblia. Pero no aparece ministerio de discipulado. Lo que sí aparece es, pues, el concepto de discípulo, y también hacer discípulos. Esto aparece en la Biblia. Ahora, también es muy interesante ver dónde salen estos conceptos. Resulta que en el Antiguo Testamento solo se menciona 2 veces. Y a partir de Mateo se menciona un montón de veces esto de discípulos, hacer discípulos, un montón de veces en los evangelios, a través del libro de los Hechos, y una vez que termina el libro de los Hechos de los apóstoles no se vuelve a mencionar ni una vez. Entonces, en todas las epístolas de Pablo, en las epístolas generales, tampoco no se menciona el término discípulo ni hacer discípulos. Solo en los 4 evangelios y en Hechos de los Apóstoles. Resulta que cuando entramos al ministerio de Jesús en Mateo, pues ya se habla de discípulos. Esto no era algo nuevo para Jesús. Había discípulos de Juan el Bautista, por ejemplo, que eran, dice, sus seguidores. También la Biblia menciona que habían discípulos de Moisés. Ellos, los líderes de Israel, se llamaban así mismos discípulos de Moisés. También se menciona que llegaron discípulos de los fariseos que ayunaban. Entonces, cuando Jesús entra en la escena, este asunto del discípulo es un concepto que ya existe en la nación de Israel, a pesar de que durante el Antiguo Testamento solo se menciona 2 veces. Pero ellos tenían este concepto de seguidor, del imitador, del discípulo, ¿verdad? Lo que hace Cristo a través de su ministerio es que toma ese concepto y lo va moldeando hasta dejarnos en el libro de los Hechos de los Apóstoles un concepto diferente del que se tenía antes. Entonces, ahora cuando hablamos de un discípulo de Jesús, lo vamos a estudiar en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Jesús lo moldeó. Jesús tomó el concepto al inicio de su ministerio y durante esos 3 años, y al final, cuando resucita y manda el Espíritu Santo, el concepto de discípulo queda modificado. Ya no es lo mismo que los discípulos, digamos, como seguidores, como aquellos hombres seguidores de Juan el Bautista o seguidores de los fariseos. Ahora implica algo más. Y lo vamos a ver a través de comparar la Escritura con la Escritura. Para los que están llevando lo de cómo estudiar la Biblia, hay una regla que es que la Biblia no es de interpretación privada, y que para entender un concepto o un término tenemos que comparar la misma Escritura y ella se define a sí misma. Entonces veamos estos 2 pasajes que están en la primera página, Hechos 4:32 y Hechos 6:2. Leamos Hechos 4:32. Tal vez alguien me pueda hacer el favor de leerlo. Hechos 4:32, si tiene una Biblia, o si no, en las hojitas que le di está aquí abajo, al final. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Entonces dice que estamos ya luego de la venida del Espíritu Santo. Bueno, ya Jesús se fue para el cielo y ya vino el Espíritu Santo, y ya ellos empezaron a predicar, y hay muchos que se convirtieron. Dice que había una multitud de los que había creído. Era un montón de gente
que habían creído, que se habían convertido, que eran salvos, ¿verdad? Y ahora vienen estos mismos en Hechos 6:2 y dice, bueno, lo voy a leer yo. Entonces los 12, ¿verdad? Los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos. Dice que la multitud eran los discípulos. Entonces la multitud de los que habían creído, de Hechos 4:32, es esta misma multitud de los discípulos. Y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, ¿verdad? Eso era en el contexto de que estaban nombrando los diáconos. Pero lo que queremos ver es que la multitud de los que habían creído es la multitud de los discípulos. Entonces el discípulo es el que se convierte, el discípulo es el salvo, el discípulo es el santo. Entonces, si queremos entender el concepto de un discípulo de Jesús, tenemos que entender que todos los creyentes somos discípulos. Ok, la Biblia dice la multitud de los que habían creído, ¿verdad? La multitud de los discípulos. También, si podemos ver otros ejemplos en Hechos 6:7, ahí mismo en el contexto de Hechos, como Jesús dejó el concepto al final de su ministerio, dice Hechos 6:7 en la página 2, ahí se los puse, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces se multiplicaban los que creían, se multiplicaban los discípulos, los creyentes, los santos, los salvos. Entonces, si una persona es salva, si una persona es creyente, si se convirtió, es un discípulo. Entonces, todos, el cuerpo de Cristo, somos los discípulos. Vean, antes de que Jesús resucitara, bueno, antes de su pasión y muerte, durante su ministerio terrenal, él tuvo discípulos que no eran salvos. Él tuvo discípulos que le siguieron por un tiempo y luego se alejaron. Judas es un ejemplo. Habían discípulos, pero que luego se apartaron. Habían discípulos que luego los rechazaron. Había discípulos que luego se fueron para atrás porque eran como solo los seguidores. Pero ahora con la venida del Espíritu Santo, ahora con el asunto de que la salvación es por gracia, no por obras, ahora que somos salvos por creer, por arrepentirnos y creer en el Señor Jesucristo, entonces cada cristiano, cada persona que se convierte pasa a ser de los discípulos. Los discípulos somos los santos. Vea por ejemplo en Hechos 11:26. Estaban allí en Antioquía y dice, se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces los cristianos son los discípulos. Los que creen, se salvan, son discípulos. Todos nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo somos sus discípulos. Ahora, pues ¿cómo se hace entonces un discípulo? Pregunta número 2. ¿Cómo se hace un discípulo? Ya sabemos que los discípulos son los cristianos. Los discípulos no es un grupito especial de la iglesia que se reúnen ahí aparte. Los discípulos no son los que sí están siendo entrenados por el pastor ahí como en tiempos de reuniones aparte, o los que se reúnen de 2 en 2 y excluyendo, digamos así, al resto de la iglesia. No, todos los santos somos los discípulos. ¿Cómo se hace un discípulo entonces? Porque nosotros a veces tenemos la idea, la tendencia a pensar de que un discípulo se hace discipulando. No es cierto. A veces pensamos, bueno, ya estas personas tienen mucho tiempo de estar en la iglesia, ahora ya es hora de que alguien lo discipule. Esos son los términos que usamos, de que se meta en el discipulado para hacerlo un discípulo, para que ya sea de los discípulos. No, pero es que nosotros no hacemos discípulos discipulando. Nosotros hacemos un discípulo a través del evangelismo. Evangelizamos para ser un discípulo. Evangelizamos para hacer que la gente se convierta.
y en el momento en que se convierten ya son discípulos. Entonces, ¿cómo hacemos para ser discípulos? Pues tenemos que anunciar el Evangelio. Vea lo que dice Hechos 14, 21 y 22. Tal vez alguien me lo lea para no hacer la charla tan monótona. ¿Alguien quiere leerme Hechos 14, 21 y 22? Yo se los leo. Gracias. Hay nadie. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Gracias. Dice que después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad, Pablo llegaba a una ciudad, inmediatamente iba para la sinagoga, a las calles, a las plazas, a todos los lugares donde pudiera ir a anunciar el Evangelio. Eso es evangelismo. Es lo que hacemos en la calle, es lo que hacemos cuando repartimos tratados o invitaciones, o cuando compartimos con la familia o con los amigos. Estamos anunciando las buenas nuevas. Y dice que de hacer muchos discípulos, porque anunciando el Evangelio hacemos discípulos de los que se convierten. Entonces, evangelizamos para ver gente llegar a los pies de la cruz, evangelizamos para ser discípulos. No discipulamos para ser discípulos. De hecho, lo que hacemos cuando nos reunimos es formar a los discípulos. Porque dice que después Pablo llegó y les confirmaba los ánimos de los discípulos y les exhortaba a que permaneciesen en la fe. Entonces, Pablo no los dejó abandonados. Por eso nosotros no dejamos botada, digamos así, a la gente en la iglesia. Lo que queremos es ofrecerles herramientas, ofrecerles espacios para ayudarlos a crecer, es lo mismo. Solo que tenemos que entender que un cristiano ya es discípulo. Y lo que hacemos cuando nos reunimos, pues es formar, ayudar a crecer al discípulo del Señor, así como alguien lo hizo con nosotros. Entonces, cuando hablamos de la gran comisión de ir y hacer discípulos, estamos hablando de ir y predicar el Evangelio, ir y predicar las buenas nuevas, ¿verdad? Entonces ya sabemos, un discípulo es un creyente y hacemos discípulos evangelizando. Evangelizamos para ser discípulos. Entonces, ya tenemos dos de las preguntas que teníamos o que queríamos pues, ver hoy. La tercera es, ¿qué es el discipulado? ¿Qué es el discipulado? Y van a ver que esta es muy importante y también es donde hacemos los ajustes más significativos ahí en nuestros esquemas mentales. ¿Qué es el discipulado? Porque el discipulado pues, no aparece como un término bíblico, no existe. Nosotros inventamos la palabra. Inventamos esta palabra para referirnos a algo. Entonces, cuando hablamos del discipulado, ¿en qué pensamos? ¿Pensamos en lo que por tradición hacemos? ¿O pensamos en lo que vemos en la Biblia? Porque deberíamos pensar en lo que vemos en la Biblia, que es el discipulado, aunque la Biblia no lo mencione con esa palabra. Pero si hablamos de discípulos y de crecimiento de los discípulos, y vamos a ver que el discipulado se puede definir a través de dos pasajes claves que nos ayudan pues, a entender este asunto. El primer pasaje es Lucas 6:40, el segundo pasaje es Romanos 8:29. Alguien que me ayude con la lectura de Lucas 6:40. Germán, bien duro. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado, quiere decir que hay un proceso de perfeccionamiento, será como su maestro. Entonces ya podemos ver un poco qué es esto del discipulado. Discipulado es llegar a ser como el maestro. El discipulado es el proceso de llegar a ser como el maestro.
Bueno, pongámoslo aquí arriba con verbo, no importa. Discipulado es llegar a ser como el maestro. Y dice que sería perfeccionado. Cuando será perfeccionado, llegará a ser como su maestro. Ahora, tiene que ser un seguidor de Jesús para poder entrar en este proceso. Tiene que ser cristiano. Ya, un inconverso no puede llegar a ser como el maestro porque primero no tiene el Espíritu Santo. Después, pues no está siguiendo a Jesús, está siguiendo al pecado. Porque la conversión de uno es cuando uno deja de seguir al pecado para empezar a seguir a Cristo. Entonces, un incrédulo, un inconverso, una persona que no tiene a Cristo, pues no puede llegar a ser nunca como el maestro. El primer paso es convertirse. Porque de hecho para ser discípulo tiene que ser un salvo, un creyente. Es la definición de discípulo. Entonces una vez que uno entra en este proceso, va paso a paso, hasta llegar a ser como el maestro. Veámoslo también en Romanos 8:29, en la página 3. Romanos 8:29 nos dice lo que Dios hará con nosotros los cristianos. ¿Quién quiere? ¿Sí? Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, dice que a los que antes conoció, a los que él ya sabía quiénes iban a ser salvos, pero a los que ya él conoció, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, Dios sabe pues, quién se va a convertir y quién no, Él sabe todo. Y si alguien decide convertirse, una vez que entra en la nueva vida, ahora tiene un destino predeterminado por Dios. Es un destino que no puede evitar. Ninguno de nosotros, hijos de Dios, podemos evitar lo que ya nuestro Padre ha determinado sobre nosotros, que es precisamente lo que Jesús dijo, llegar a ser como el Maestro, ser perfeccionados. Aquí dice que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, un cristiano, una vez que nace de nuevo, entra en este proceso de perfeccionamiento y la Biblia dice que será hecho conforme a la imagen de su Hijo. Todos los cristianos vamos a llegar a ser como el Maestro. Es algo que ya Dios determinó de antemano para nosotros, porque somos los hijos de Dios. Es algo que no se ve en toda la Biblia, solo en nuestra época. El hecho de que el Espíritu Santo esté morando dentro de nosotros es una maravilla. No existió en los tiempos de David, no existió en los tiempos de Moisés. Solo existió después de Hechos 2, en nuestra época y hasta el arrebatamiento. Y en ese paréntesis, nada más. Qué bueno. Algunos dicen, qué chido haber vivido en los tiempos de Moisés y ver esos milagros. No, gracias a Dios que estamos en el tiempo de la gracia. En el tiempo de la gracia. Y que Dios ha hecho tantas cosas por nosotros, los cristianos. Y que podemos andar por fe, ¿verdad? No es necesitando ver nada, pero recibir todas esas grandes bendiciones. Bueno, es grandioso, la verdad. Entonces, esto es el discipulado. El discipulado es el proceso de llegar a ser como Cristo Jesús. Llegar a ser como el Maestro, como Cristo. El varón perfecto. Entonces, si usted quiere entender lo que es el discipulado, según lo que la Biblia nos explica, es este proceso que empieza cuando usted nace de nuevo, usted se arrepiente de sus pecados, pone su fe en el Señor Jesucristo y empieza a andar en pos de Él, y termina cuando Él le perfeccione. Esto quiere decir que el discipulado implica toda la vida cristiana, todo, desde que usted abre los ojos hasta que los abre al día siguiente.
Porque incluye cuando usted está durmiendo, incluye cuando usted está en el bus, incluye cuando usted está trabajando, incluye cuando usted está sentado sin hacer nada. También incluye cuando usted está en la iglesia, cuando usted está leyendo la Biblia, cuando usted está orando, cuando usted está compartiendo con el hermano o testificando. Incluye las cosas que uno normalmente piensa que son de la iglesia y las cosas que uno normalmente piensa que son de afuera de la iglesia, porque la vida cristiana es siempre. Entonces, el discipulado es toda la vida, es todo, es el proceso de llegar a ser como Cristo Jesús, y esto implica cada minuto de nuestra vida. Vea lo que dice Pablo en Filipenses 1:6. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto. ¿Por qué Pablo estaba persuadido de esto? Porque él sabía que era un destino ya predeterminado por Dios. Estando persuadido de esto, no le queda la menor duda, que el que comenzó en vosotros la buena obra, bueno, ¿quién comenzó en nosotros la buena obra? Dios. Dios fue el que nos salvó. Uno se convierte, uno toma la decisión de pedirle perdón, pero Él es el que lo salva, Él es el que lo regenera. Dios hace una obra sobrenatural dentro de nosotros y nos pone el Espíritu Santo y nos regenera y nos hace nuevas criaturas. Él es el que comenzó la buena obra, ¿verdad? Dios la comenzó, Él mismo dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y el día de Jesucristo es el arrebatamiento, es el día en que el Señor regresa por su iglesia, es el día en que nos vamos con Él. Ya sea que estemos vivos o que estemos muertos, ese día tendremos pues, nuestros cuerpos nuevos, y también estaremos con Él en las nubes. Ese día Él perfeccionará esta obra que Él comenzó cuando nos salvó. Entonces, para aquellos que quieren decir, pues, ya yo terminé el discipulado, ¿verdad? Ya me discipulé, como decían en Colombia, ya me discipulé. No, es que no podemos caer en este error, que vea, por haber pasado por unos cursos o por haber llevado un material o no sé, hasta que le den un título, lo que sea, título ahí del Instituto Bíblico o no sé qué, entonces ya me discipulé y ya llegué. No, nunca vamos a llegar, siempre vamos a estar avanzando en pos de ser como el Maestro, y Él la perfeccionará el día de Jesucristo. Entonces ni siquiera tenemos que afanarnos por esto, pues sí tenemos que ocuparnos en esto, ocuparnos en nuestra salvación, estando salvos, andamos todos los días en este proceso de crecimiento que se llama el discipulado, la vida cristiana. Entonces, no tenemos que pensar que por haber andado en unos cursos ahí y saber un poquitillo de la Biblia, ya estamos perfeccionados. No, siempre nos estamos perfeccionando, siempre nos estamos acercando. Entonces, ¿cuál es la meta de nosotros hoy? O sea, si sabemos que Dios nos perfeccionará, entonces uno se sienta en un sillón ahí a esperar, ¿verdad? En el rapto, en el arrebatamiento. No, la meta, vea, la meta es crecer. ¿Qué puede hacer usted hoy? Usted no va a llegar a ser como Cristo Jesús mañana, pero sí puede llegar a ser mejor persona que la que fue ayer. Sí puede cada año ir acercándose, ir cambiando sus malas conductas, su mal carácter, ir dejando esos pecados, esas cadenas, atreverse a avanzar más en el evangelismo, atreverse a hacer nuevas cosas en la iglesia, nuevos ministerios, desarrollarse más, saber más la Biblia de lo que la sabía el año pasado. Hay tanto que hacer. Entonces la meta para nosotros pues es crecer. La meta como un discípulo de Jesús es crezca y crezca. Y obviamente
durante ese proceso de crecimiento tenemos una tarea, no podemos dejar de lado la tarea, que es ir y hacer discípulos. Entonces, mientras usted está creciendo como discípulo, también métase en el evangelismo, para que ayude a otros a llegar también a los pies de la cruz. Y conforme usted vaya creciendo como discípulo, usted va a estar evangelizando con más denuedo, con más ganas y también mejor preparado para responder, digamos, no sé, las preguntas de la gente o para presentarles el evangelio. Entonces, cada uno pues va creciendo a su ritmo. Lo importante es que crezcamos, ¿ok? A veces caemos en ese cliché o también ese error de decir, ah, no, es que solo ellos que se están discipulando se están creciendo, porque solo ellos están aprendiendo la Biblia y los demás no. Bueno, ¿y qué les estamos enseñando todos los domingos? No es Biblia. Biblia, Biblia, Biblia los domingos. Si nosotros algo hacemos los domingos es enseñar Biblia. Entonces, toda la gente que viene los domingos también están aprendiendo. No caigamos en el error de separar la congregación de los discípulos, entre comillas. No, todos somos los discípulos. Y hay algunos que pues sí, están creciendo muchísimo, muchísimo y muy rápido, porque hay periodos, o sea, hay periodos, hay años en que uno crece más, hay años en que uno crece menos, entonces tampoco uno tiene que presionarse en este asunto, ¿verdad? Y también en la iglesia uno tiene que ver este crecimiento en todo el cuerpo de Cristo. Y uno lo ve, uno ve la madurez de las personas, uno ve cómo toman buenas decisiones, uno ve cómo cada día saben más de las escrituras, cómo llegan con ese tipo de preguntas que uno dice, yo estaba preguntando eso hace un año y ya ellos están preguntando lo mismo. Vea, toda la iglesia como un cuerpo va creciendo también. Leamos este pasaje en Efesios 4, 11 al 16, porque en este pasaje Pablo habla pues de la vida en Cristo, de la vida de la iglesia, y uno puede ver en este pasaje todos los elementos que hoy hemos estudiado sobre el discipulado. Todos están ahí en ese pasaje. Dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ok, hay un liderazgo, ¿verdad? Hay un liderazgo en la iglesia para que pues lleven la dirección y ayuden a los demás a crecer, a fin de perfeccionar a los santos, llegar a ser como el maestro. Entonces los líderes están para ayudar a los demás a cumplir con el discipulado, a perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vea, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Seguimos creciendo hasta aquel día, ¿verdad? El día de Cristo. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuándo? Cuando ya seamos arrebatados con Él, ¿verdad? Pero mientras tanto estamos creciendo para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Esto es que le damos las herramientas para que nadie lo vacile con palabras falsas. Le damos las herramientas para que usted sepa distinguir buena doctrina de mala doctrina, para que usted sepa distinguir los engañadores de los verdaderos profetas de Dios, los que enseñan la Biblia. Sino que siguiendo la verdad en amor, y aquí está el día a día, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, toda la iglesia, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y esto es lo que queremos ver en la iglesia, que la iglesia vaya edificándose en amor. Y esto es el discipulado, la vida cristiana. Entonces, en resumen, ¿qué es un discípulo? Es un seguidor de Cristo, es un convertido, es un salvo. Todos los hermanos, todos somos discípulos, todos somos los discípulos. ¿Cómo se hace un discípulo? Es a través del evangelismo, llevando el evangelio
a los que todavía no creen, para que ellos se conviertan al Señor y Él los salve. Y entonces ya sean discípulos. ¿Y qué es el discipulado? Es el proceso de llegar a ser como el Maestro, como Cristo Jesús. Es un proceso que dura toda la vida. Es un proceso que nos lleva desde ser un nuevo convertido, ahí un bebé espiritual, desde el nuevo nacimiento, hasta que Cristo venga por nosotros y nos perfeccione. O bueno, si morimos primero, ¿verdad? Hasta que muramos. Lo que pase primero, puse ahí. Lo que ocurra primero. Si Cristo regresa mañana y estamos vivos, que bien. Si morimos y después Él nos lleva, igual bien. El asunto es que siempre vamos a tener que ir creciendo. La meta de hoy es crecer un poco más y cumplir la gran comisión, que es pues como dice la hermana, sembrar la semilla, siempre. Sembrar la buena semilla. Vean, leamos el pasaje clave de 2 de Pedro, es 2 de Pedro 3:18. Esta es la carta de 2 de Pedro. ¿Quién quiere leérmela? Sí, léame. Dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Gracias. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crezcamos día a día. Y ahí vamos a estar metidos en el discipulado. Ya sea que usted quiera participar de uno a uno con alguien que le ayude, o que solo esté en su casa leyendo la Biblia y pues estudiando los mensajes de los domingos. Lo que usted tenga, digamos, para ofrecerle a Dios, hágalo, pero crezca, no se estanque. No crea que por haber llevado un curso, por haber trabajado en ministerio, por haber vivido en tanto tiempo en una iglesia, ya llegó, porque no es cierto. No es cierto, siempre tenemos muchas cosas nuevas que aprender de la Biblia, siempre tenemos muchas cosas nuevas que cambiar en nosotros, siempre estamos en pos de ser como Cristo. Entonces el discipulado nunca acaba.